Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a hablar de un tema que creo que hemos sentido todos alguna vez, como es el FOMO o miedo a perdernos o no poder comprar algo relacionado con Lego. FOMO son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, que traducido significaría miedo de perderse algo. Es una cosa que tenemos que reconocer está muy presente en nuestro hobby y creo que todos somos conscientes de ello. Continuamente en los comentarios, cada vez que hay una nueva salida importante, como la del Battle Pack de enero, recibo decenas de comentarios preguntándome si creo que se va a agotar, si hay que comprarlo ya y muchas cosas por el estilo. Todo esto refleja preocupaciones que tiene la gente con respecto al hobby, como quedarse sin lo último que ha sacado Lego y de lo que todo el mundo está hablando. Un hecho muy importante y que alimenta estos miedos es que cuando un set se retira, su precio sube. Cuánto y cuándo suele subir viene determinado por muchas cosas, la oferta y la demanda, aunque a veces también suele subir por cosas arbitrarias. Tal vez un set muy querido con clones se va a retirar y sube el precio, o tal vez, como mucha gente piensa que va a pasar esto, mucha gente compra para luego vender y no sube tanto como ese set random que la gente no se ha estado fijando, tú no has comprado y contiene una figura que no va a volver a salir en unos años en Lego, pero de repente es importante en el universo, en alguna serie, y tiene alguna aparición épica y su precio sube. Por lo tanto, muchas veces damos prioridad a unos sets frente a otros, porque se van a retirar, y no queremos pagar estos elevados precios después de su retirada. Como yo hice el año pasado con el AT-AT y Razor Crest, a quienes di prioridad frente a otros sets que estaban en oferta en el Black Friday. Estos no lo estaban, pero para mí ya era una oferta que solo tuvieran los puntos dobles o el 10% de descuento, porque eran sets que yo quería, había retrasado su compra, y si los quería comprar pues este 2024, su precio iba a ser superior al precio normal, y para mí esto ya era una oferta. Los inversores y scalpers obviamente conocen esto y se mueven intentando controlar el mercado y sacar el mayor beneficio posible, que no digo que esté mal, porque entiendo obviamente que si un set ya no se puede comprar en una tienda, su precio sube, ya que hay una persona que te está dando el servicio de tenerlo en su casa, tenerlo en disponibilidad, mientras que en otros lugares no está. Y cuanta más gente haya haciendo estas prácticas, es probable que suban menos los precios después de la retirada, y que para gente que viene nueva al hobby sea más sencillo conseguir sets que por entrar tarde no ha podido conseguir y que los ve muy atractivos y que les gustan mucho. Toda esta parte de los precios tiene una parte positiva, y es que es de las pocas cosas que puedo pensar de las que yo tenga en mi casa o que conozca que puedes disfrutar durante 10 años usándolo, y si está en buenas condiciones puedes venderlo y conseguir incluso más dinero del que pagaste por el nuevo. Esta situación puede causar muchas veces que tengamos una mentalidad de inversor. ¿Y a qué me refiero con esto? En mi trabajo utilizamos un término inglés llamado backlog para las tareas pendientes que se van acumulando durante los meses, y si sois coleccionistas de Lego en condiciones, con un poquito más de dinero, es probable que tengáis en algún sitio sets de Lego guardados sin montar. Sí, yo también estoy ahí. Y cuando era un adolescente nunca pensé que iba a estar en esta situación. Siempre compraba un Lego, porque compraba esporádicamente y lo montaba. Pero ahora que trabajo y tengo dinero todos los meses para mis hobbies, muchas veces mi cerebro me hace pensar de la siguiente manera, y seguramente alguno de vosotros también. Ahora mismo no tengo sitio para exponer este set, pero puede que en el futuro sí. Es una buena inversión comprarlo ahora que está en oferta, ya que en el futuro seguramente sea muy caro y puede que tenga además más espacio disponible. No considero que sea una mala mentalidad. Puede que haya gente que piense que es inteligente y otra que piense que es consumismo puro y duro comprar más cosas de las que puedes disfrutar si por ejemplo tú lo disfrutas, como es mi caso, montando un Lego y exponiéndolo. Porque llega un momento en el que en parte somos coleccionistas de cajas de cartón con dibujitos, pero conozco mucha gente que hace esto mismo, o incluso compra dos sets, uno para montar y otro para guardar y tal vez vender más adelante. A esto hay que sumarle que guardo prácticamente todas las cajas de los sets que tengo, plegadas eso sí, pero es que estamos ante un hobby donde incluso la gente compra y vende las cajas, por flipante que parezca. ¿Por qué hago esto? Mi madre siempre me ha dicho, si algún día quieres venderlos, seguro que te dan más dinero por hacerlo con la caja. Y siendo realista, a no ser que tenga algún problema de dinero, no me imagino vendiendo mi colección nunca, pero aquí es donde entra esta mentalidad de inversor. También pasa algo curioso, y es que hay gente que guarda un set por un tiempo con intención de montarlo, y que después de guardarlo, cuando tienen el espacio o tiempo para usarlo, ha subido tanto el precio que ya no sabes qué hacer, porque abrirlo lo considerarías perder dinero, cuando tu intención nunca fue la de ganar dinero con él. Lego ya es un hobby bastante caro y cada vez los precios aumentan más, pero todo este círculo vicioso hace que los precios no bajen. La alta demanda se produce por ser un producto altamente coleccionable y muchas veces se le une el comprar algo teniendo miedo de que en el futuro pueda ser todavía más caro. Además hay que añadir que es una situación que beneficia a Lego y conoce perfectamente porque Bricklink, que es el mayor mercado de segunda mano de Lego del mundo, fue comprado hace unos años por la propia Lego, obteniendo beneficios de cada venta. A título personal, donde yo sí que siento que hay un poco más de FOMO es en la comunidad de los custom. Es una comunidad en la que os recomiendo entrar porque hay figuras muy chulas, pero os vais a gastar mucho dinero. Aquí porque sí que el FOMO es real y yo sí que he notado que me gasto más dinero en custom ahora que en set normales, porque las compras suelen ser específicas y limitadas a un tiempo de venta. Normalmente con Lego, y voy a cerrar hablando de esto, no pasa nada, si se agota un set vuelven a reponer, pero las empresas de custom muchas veces dicen, vale, tenemos este mes sacamos otro mes vamos a sacar otro custom, a lo mejor te lo repongo dentro de 6 meses, pero no lo sabes, por lo tanto tú vas a tener unas unidades limitadas para comprar en un tiempo limitado.
comprado. Y es aquí cuando yo sí que me he visto con la angustia de poder perder algo, cosa que no me gusta para nada. Cuando compré los custom de Bly, Gree y Wolf pasó esto. Por 3 minutos, en 3 minutos se agotaron las existencias de GCC. Yo quería comprar los 3, no llegué porque estaba viendo un partido de fútbol y tuve que esperar 2 semanas para comprarlo en un revendedor que los vendía solo 2 euros más caro, pero la verdad que fue una movida y sí que es cierto que me generó una sensación que no me gustó para nada. De todas formas, no quiero que este vídeo sea depresivo, sino todo lo contrario. Sí que es cierto que los precios de los sets van a subir cuando se retiren y esto es algo inevitable, pero lo bueno de Lego es que suele haber una alta disponibilidad en diferentes comercios. Si un set vende bien y se agota, hacen más y no pasa nada, a no ser que sea al final de su tiempo de venta, que solemos saber con anticipación y yo por ejemplo hago vídeos específicos hablando de ello para programar las compras anuales. Si sabemos esperar y no compramos de salida, que es algo que yo siempre recomiendo, es muy probable que consigamos todos los sets que queremos, menos alguno muy grande, con un 25% de descuento o similar, incluso 50, 40, 30, porque si se venden más de una tienda, que aquí suele estar la clave, tarde o temprano, y puede que sea en un mes random como marzo, pondrán en descuento ese set y es aquí donde yo pienso que tenemos que comprar. Espero que os haya gustado el vídeo un poco más reflexivo, siguiendo la línea de problemas de Lego que suelo hacer, aunque no lo he mencionado mucho, pero no considero que sea un problema específico de Lego ni mucho menos, sino que el FOMO está en los videojuegos, en todos los hobbies de coleccionables y en muchas cosas, y cada vez lo veo en mayor incremento, sobre todo entre la gente joven, y quería hablar del tema. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.